continuar hablando de las extrasístoles auriculares. Y ¿tienen alguna duda con extrasístoles? Ay, chicos, esa diapo no es. Nos quedamos en ventriculares. Nos quedamos en ventriculares. Por favor, si me ayudan a cambiarle. Ándale ahí. Bueno, entonces, pues como había comentado el doctor, pues les voy a tratar de dar como lo más preciso con respecto a extrasístoles ventriculares y para que abarquemos un poquito más a fondo lo que sería flóter auricular, fibrilación auricular y los demás arritmias. Entonces, bueno, la que sigue, por favor. Ya habíamos hablado un poquito acerca de la extrasístole ventricular y vamos a definirla como un tipo de arritmia ventricular que pues se caracteriza por complejos QRS prematuros de forma normal, prolongados, su duración superior a 12 milisegundos que surgen de un foco ectópico dentro de los ventrículos. Y lo podemos conocer como latidos ventriculares prematuros, extrasístoles ventriculares, complejos ventriculares prematuros o latidos ectópicos ventriculares. Y habíamos dicho que se diferenciaba porque en las extrasístoles ventriculares íbamos a encontrar una morfología de la P diferente y complejos QRS menores a 12 milisegundos. Segundos, sí. La que sigue, por favor. Aquí es un pequeño error nada más en la duración. O sea, cuando medimos en segundos, 3 cuadritos sería 0.12 segundos. Si te refieres a la duración en milisegundos, serían 3 cuadros 120 milisegundos. Sí, de acuerdo, doctor. Disculpe. La que sigue, por favor. Igual, nada más rápidamente, pues los extrasístoles ventriculares, pues la mayoría son idiopáticos y pues debemos de buscar si es que se asocia a una causa subyacente. Igual, las causas. ¿Cuáles van a ser las causas que provoquen estas extrasístoles? Un remodelado ventricular posinfarto de miocardio, una enfermedad de arterias coronarias, una miocardiopatía, prolapso de la válvula mitral, miocarditis, y puede ser el resultado de automaticidad, actividad desencadenada o el mecanismo de reentrada. ¿Sí cambia, Adrián? ¿Y cuáles van a ser los factores de riesgo o las asociaciones que tienen las extrasístoles ventriculares? Pues se van a presentar en pacientes de edad mayores de 75 años en un 69%, y pues también las vamos a poder encontrar en pacientes menores de 11 años en hasta un 1%. Y con respecto a sexo, hay una mayor prevalencia en cuanto a los hombres, y a etnia y a raza hay una mayor prevalencia en poblaciones negras. Algunas asociaciones, como ya les había comentado, pues son procesos donde hay hipoxia, hay hipertensión, hay obesidad, desequilibrio eléctrico como hipopotasemia, hipomagnesemia, uso de ciertos medicamentos, interrupción del sueño, ejercicio o estrés emocional, uso de drogas recreativas, como ya les había comentado, cocaína, anfetaminas o consumo excesivo de tabaco, alcohol, cafeína. En tanto que, pues, si queremos realizar tratamiento para pacientes que son, que no tienen alguna causa subyacente, pues se podrían eliminar estos factores o asociaciones. La que sigue, por favor. Y bueno, ya les había comentado acerca de la clasificación. Con respecto a focos ectópicos, se puede clasificar en unifocal, y ya les había comentado que pues en las diversas derivaciones del electrocardiograma podemos encontrar la extrasístole ventricular y su morfología va a ser idéntica, en tanto que si es multifocal,
debido a que proviene de focos ectópicos diferentes, pues estos complejos QRS pues van a ser de morfología diferente en las diversas derivaciones. Con respecto al patrón, vamos a encontrar bigeminismo, y pues esta es definida como una extrasístole ventricular intercalada con un latido normal. Entonces sería una extrasístole ventricular y después un latido normal. El trigeminismo serían 2 latidos normales y el tercer latido sería la extrasístole, así como el cuadrigenismo serían 3 latidos normales y el cuarto sería la extrasístole. Y podemos ver que también puede definirse como pareado triplete. Esto quiere decir que el pareado, pues las extrasístoles se van a encontrar en grupo de 2 y en triplete en grupo de 3 y así sucesivamente. La que sigue, por favor. Entonces, pues esta clasificación pues nos sirve para nosotros poder describir un electrocardiograma donde nosotros tenemos nuestras extrasístoles. Y pues ahí tenemos ya les he comentado, el aislado, en pareja, 2 extrasístoles juntas, taquicardia, donde ya tenemos varios complejos de extrasístoles ventriculares en un proceso donde hay una disminución en cuanto al tiempo en un segmento RR. Y bigeminismo, ya les he comentado, un latido normal y un extrasístole, y el trigeminismo, 2 latidos normales y el tercero la extrasístole. Y pues aquí podemos notar lo que sería el complejo QRS pues ensanchado. Y ahorita les voy a comentar qué criterios hay en el electrocardiograma para definir esta extrasístole. Observen que, doctora, observen que a partir de 3 latidos ya se considera taquicardia, o cuando vean los ritmos auriculares o ritmos nodales, también a partir de 3 latidos consecutivos se considera ritmo. Sí, ¿De acuerdo? Bien. Sí, de acuerdo. La que sigue, por favor, Adrián. Y bueno, como ya les he comentado, diagnóstico. La mayoría de los pacientes son asintomáticos, van a definir o nos van a referir que tienen palpitaciones, sensación de no poder respirar momentáneamente o aturdimiento. En cuanto a los síntomas asociados a la causa subyacente, pues, por ejemplo, tenemos en la miocardiopatía o en una isquemia coronaria, pues van a referir disnea y dolor torácico con presíncope o síncope. Pacientes que tengan miocarditis postviral van a referir disnea, fatiga e intolerancia al ejercicio después de una infección del tracto respiratorio superior o gastrointestinal. Pacientes que tengan hipopotasemia van a referir debilidad muscular, la mialgia, calambres musculares, fatiga y estreñimiento. En cuanto a pacientes con hipomagnesemia, van a tener temblores, contracciones musculares y movimientos peculiares. Entonces, pues aquí cabe hacer énfasis en cuanto a definir si hay una causa subyacente o no. La que sigue, por favor. Y pues hacer la semiología y hacer los respectivos auxiliares diagnósticos para cada etiología. Y bueno, en cuanto aquí al diagnóstico, pues es importante interrogar en la historia clínica el uso de ciertos medicamentos, el consumo de alcohol, cafeína, sustancias ilícitas, como les he dicho, cocaína. Y pues ver si estas palpitaciones o esta sintomatología también se asocia con respecto a la actividad física, al consumo de ciertas comidas o al consumo de ciertas bebidas. Y pues igual investigar si existe en la rama ascendente o descendente u horizontal pacientes o familiares que tengan estas mismas sintomatologías o padecimiento también, de igual manera. En cuanto a la exploración física, pues se dice que en la mayoría de los casos, pues no vamos a encontrar nada, ningún hallazgo, pero ha habido casos en donde podemos nosotros encontrar ritmos irregulares, y a la auscultación podemos también encontrar latidos prematuros, seguido de una pausa compensatoria larga, y en el primer ruido cardíaco encontrarlo agudo y entrecortado, por lo mismo de la extrasístole.
Y también buscar en la exploración física si es que esta extrasístole ventricular se atribuye a las causas subyacentes. En este caso, pues, nos tendríamos que ver obligados a buscar signos de insuficiencia cardíaca. Deberíamos de buscar en nuestro paciente si presenta edema periférico, taquipnea, distensión venosa yugular, estertores pulmonares y también hipertensión. Esto sería pues de manera general. La que sigue, por favor, Adrián. Y bueno, aquí los auxiliares diagnósticos van a ser los mismos a lo que serían las extrasístoles auriculares, entonces pues ya no los vuelvo a retomar, pero sí sería importante destacar que pues se debe de realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones, pues para hacer un seguimiento de 24 horas. Y si es que se llegara a requerir, pues prolongar este holter hasta 30 días. Entonces, bueno, ya aquí haciendo ya lo que sería el diagnóstico con el electrocardiograma de 12 derivaciones, pues aquí yo les puse los electros para que nosotros podamos identificar o ver qué es lo que nosotros nos podemos encontrar. Entonces, pues bueno, este electrocardiograma pues nos va a confirmar el diagnóstico y pues nos va a dar las características de lo que sería las extrasístoles en el electrocardiograma. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Pues a primera instancia vamos a encontrar QRS anchos, ya les había comentado, 120 milisegundos o mayor a 3 milímetros. Un QRS que no está precedido por la onda P, por lo mismo de que está generado el impulso por un foco ectópico en los ventrículos y ya no está precedido por el ritmo sinusal, ya no proviene del nodo sinoauricular. Entonces, pues ya no encontraríamos aquí una onda P. Y aquí, a lo contrario de lo que sería la extrasístole auricular, aquí sí encontraríamos una pausa compensadora y pues esta se va a deber por una conducción retrógrada de lo que sería por la conducción, porque existe una conducción retrógrada y esta se va a extender hasta que esta pueda restablecer lo que sería el impulso eléctrico del nodo sinoauricular. Como ya les había comentado, ¿podría ser esto, doctor, como lo del mecanismo de reentrada? ¿O no? Es diferente. Bueno, doctor, creo que está su micrófono apagado. Sí, perdón, estoy hablando como loco. Miren, esto no tiene que ver con el mecanismo de reentrada, pero es muy importante que siempre observen cuál es el efecto que genera el impulso extrasistólico sobre el nodo sinusal y sobre el nodo auriculoventricular. Por ejemplo, usted dice, una extrasístole ventricular aquí tiene conducción retrógrada. Bueno, en ocasiones la tiene y en ocasiones no la tiene. Ustedes, si hay conducción retrógrada, lo que van a observar es una onda P que se genera después del complejo QRS extrasistólico. Pero el papel también que juega la extrasístole sobre el nodo sinusal. No sé si ahorita vas a hablar de pausa compensadora completa. No. Bueno, esto es una de las características más importantes para distinguir una extrasístole ventricular de una auricular. En ocasiones el QRS no es tan ancho o la extrasístole supraventricular no se le ve la onda P. Por ejemplo, muchas extrasístoles que están en el surco auriculoventricular, en la unión auriculoventricular, no se observa la onda P. Entonces es muy difícil distinguir con la morfología de la onda P o del complejo QRS si se trata de una extrasístole auricular o de una extrasístole ventricular. Entonces de lo que nosotros nos valemos es de si
tiene un periodo de acoplamiento fijo, un periodo de acoplamiento variable, o si la pausa es completa o incompleta. ¿Qué es pausa completa en una extrasístole ventricular? Pausa completa sería que los dos latidos sinusales que enmarcan a la extrasístole, esa sería la pausa completa. Y la pausa, eso sería la pausa posextrasistólica, perdón. Una pausa posextrasistólica completa sería el múltiplo exacto de 2 ciclos sinusales previos. En otras palabras, si yo tengo una pausa posextrasistólica de 1 segundo, o que es equivalente a 1000 milisegundos, cuando yo mido 2 ciclos RR previos, tendrían que sumar 2000 milisegundos. A eso se refiere con una pausa compensadora completa. ¿Por qué la extrasístole ventricular tiene pausa compensadora completa y la extrasístole auricular no tiene pausa compensadora completa? Esto tiene que ver con el reciclaje del nodo sinusal. El mismo impulso que genera la extrasístole, obviamente la extrasístole auricular está más cerca, el foco ectópico del nodo sinusal, que la extrasístole ventricular. La extrasístole ventricular tiene que encontrar refractario el nodo auriculoventricular para que suba las aurículas y llegue al nodo sinusal. Esto frecuentemente genera que no se despolarice o que no se adelante la activación del nodo sinusal. En estos casos genera una pausa compensadora completa. ¿Por qué? Porque no interfiere con el ciclo sinusal de base. Cuando se trata de una extrasístole auricular, este extrasístole, este impulso ectópico, sí adelanta al nodo sinusal, o sea, se mete al nodo sinusal y lo resetea, o sea, adelanta su ciclo. Y por eso es que la pausa compensadora va a ser incompleta. ¿Sí me explico? Sí, doctor. En términos prácticos, la pausa compensadora completa la vamos a observar en la extrasístole ventricular, la pausa incompleta en la extrasístole auricular. Sí, doctor, de acuerdo. Adelante. La siguiente, Adrián, por favor. Y pues igual aquí podemos, no sé, en el D2 largo podemos encontrar igual el QRS ancho, como ya nos había dicho el doctor, mayor a los 120 milisegundos y que pues no viene precedido de lo que sería la onda P. Aquí podemos ver que luego viene la onda T y es precedido del complejo QRS y pues que no existe una pausa, que sí existe una causa compensadora, como podemos ver ahí. Miren, este está muy bonito, es un buen ejemplo. Observen la segunda extrasístole del trazo de dedos largo. Si yo mido el latido previo a la extrasístole y cuento los cuadritos que están desde ese latido previo hasta el siguiente sinusal, son 7 cuadritos. ¿Sí cuentan ustedes los 7? Sí. Sí, entonces esa es la pausa post-extrasistólica. Ahora cuenten cuántos cuadritos hay del último latido sinusal, o sea, el latido sinusal que está antes de la extrasístole hasta 2 QRS previos. Suman igual 7 cuadritos. Sí. Eso es una pausa compensadora completa y les confirma que es una extrasístole ventricular. ¿No hay dudas? Ya con eso ya quedó. Gracias, doctor. Bien, adelante. Sí. La que sigue, Adrián, por favor. Y pues igual el tratamiento viene siendo el mismo que el de las extrasístoles auriculares. Se trata a la cardiopatía estructural y en cuanto a los pacientes que son asintomáticos, pues se recomienda realizan cambios de vida en el estilo de vida, bueno, que realicen cambios en su estilo de vida con respecto a los factores de riesgo, que los eliminen y se les puede administrar los diversos fármacos. La que sigue, por favor. Que en este caso, pues se va a brindar tratamiento a aquellos pacientes con sintomatología y extrasístoles ventriculares frecuentes
y que se haya determinado que existe una disminución en la función ventricular izquierda o que tengan un aumento del volumen de la cámara ventricular izquierda con el tiempo. A estos pacientes, ¿qué es lo que se les va a administrar? Bueno, se les va a dar agentes de primera línea, en este caso beta bloqueadores y bloqueantes de los canales de calcio no dihidropiridínicos. Y si este tratamiento falla, pues ya les había comentado anteriormente, se realizará la ablación con catéter. Y vuelvo aquí a colocar la misma tabla que les había puesto anteriormente. Y aquí hago hincapié que en los beta bloqueadores encontramos el atenolol, el propanolol y los bloqueantes de los canales de calcio no dihidropiridínicos encontramos el verapamilo y el diltiazem. Y por si quieren checar ahí la posología, también ahí la podemos encontrar. En cuanto a las complicaciones de las extrasístoles ventriculares, podemos encontrar lo que sería la fibrilación ventricular, que está inducida por una contracción ventricular prematura. Podemos también encontrar miocardiopatía o disfunción ventricular izquierda, que esta va a ser inducida por una contracción igual ventricular prematura o una muerte súbita cardíaca. Asimismo, tenemos pacientes que no tuvieron una afectación cardíaca subyacente, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer con ellos? Les vamos a tener que, decir que estas extrasístoles ventriculares, pues, se consideran benignas y que no tienen efectos adversos significativos sobre el pronóstico y, aunque estas sean frecuentes, pues, el paciente puede vivir sin ningún problema. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí les puse un cuadrito para que nosotros podamos identificar lo que serían las diferencias entre las extrasístoles ventriculares y auriculares. En las auriculares, pues ya habíamos visto que no tienen las pausas compensatorias, tienen una P procedente y el QRS pues va a ser menor a los 120 milisegundos. Las contracciones prematuras ventriculares van a tener la pausa compensatoria y pues no van a tener una P procedente al complejo QRS, en tanto que igual el complejo QRS pues va a ser mayor a 120 milisegundos. La que sigue, Adrián, por favor. Ok, voy a decir algo más sobre la morfología de las extrasístoles ventriculares. Es importante conocer el tipo de morfología que nos da el QRS. ¿Ya revisaron con la doctora Armijo los vectores de activación ventricular? Sí. ¿Alguien los puede citar? ¿Cuáles son estos vectores de activación ventricular? ¿Quién dijo yo? Son 3 vectores de activación ventricular. Recuerden que la activación en los ventrículos se inicia en los 2/3 del tabique interventricular, en su porción septal alta. Entonces se genera el primer vector de activación ventricular que se llama vector septal. Este vector va dirigido de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Es un vector pequeño y va a dar la morfología de la onda R en B1 y de la Q en B6. ¿Ya leyeron la teoría del dipolo? Sí. Perfecto, entonces todos los vectores que se acercan hacia el sitio que está explorando, esto es la derivada que está explorando el QRS, va a ser positivo. Y si se aleja ese mismo vector, va a dar una deflexión negativa. Entonces, si yo soy el electrodo explorador y estoy en B1, entonces el primer vector septal se acerca y va a dar una onda R. El segundo vector, que es el vector más grande, se llama vector de pared libre de ventrículo izquierdo. Y este vector se va a orientar de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Entonces, si yo estoy en B1 y el vector se aleja de B1, ¿qué onda me va a dar en el electrocardiograma, doctores? Q. Sería S, ¿no? Exactamente, una onda S.
Y tenemos un tercer vector que se llama vector póstero-basal. Las últimas porciones que se activan son las porciones basales y posteriores del ventrículo izquierdo. Entonces vamos a tener un vector que va de adelante hacia atrás y de abajo hacia arriba. Si yo lo veo desde B1, también se aleja del vector de detección. Me va a dar otra onda, positiva o negativa, doctores. Negativa. Entonces, Negativa. No, no es cierto. exactamente. Negativa. Vamos a tener entonces un complejo QRS en B1 con una morfología R minúscula, S mayúscula, porque el vector 2 y el vector 3 se suman y dan una S profunda. ¿Sí me explico? Sí. Sí, doctor. Ahora, si yo lo veo desde B6, la misma activación ventricular, el vector 1 septal se aleja y me da una pequeña Q. El segundo vector, el de pared libre, desde B6, se acerca a B6, entonces da una onda R alta. Y el tercer vector póstero-basal se aleja de B6 y me da una pequeña S. Entonces mi morfología en B6 va a ser Q minúscula, R mayúscula y S minúscula. ¿Por qué estoy citando los vectores de activación? Pues porque la morfología de mi extrasístole me permite identificar en qué sitio se está generando el foco ectópico o el mecanismo de reentrada que genera la extrasístole. Y esto me permite planificar en determinado momento qué tipo de estudio electrofisiológico le voy a realizar al paciente. Por ejemplo, si mi extrasístole se genera en la pared libre del ventrículo derecho, ahí es donde está el foco ectópico, ¿qué morfología sugieren ustedes que debe de tener esa extrasístole? ¿Cómo se va a activar el ventrículo izquierdo? Recuerden que aquí ya no se activa normalmente los ventrículos, o sea, porque la activación no viene del sistema de conducción normal. O sea, está activándose en la pared libre del ventrículo derecho y a partir de ahí se va a activar todo el ventrículo, el tabique interventricular y el ventrículo izquierdo. ¿Sí se imaginan cómo va la despolarización? Sí, más o menos. Más o menos. ¿Tú eres Abraham? No, yo soy Carlos. Bueno, ¿cómo sería entonces la morfología en B1 de ese extrasístole? Se vería como una, bueno, una onda QS porque se está alejando todo. Sí, doctor, pero no propiamente QS. Sería imagen de bloqueo de rama izquierda, porque activo el ventrículo izquierdo. Ahora que vean este bloqueo de rama izquierda, van a observar que hay un vector que se llama vector de salto de onda. Entonces, las extrasístoles que se generan en el ventrículo derecho dan una morfología de bloqueo de rama izquierda. Las extrasístoles que se generan en el ventrículo izquierdo dan una morfología de bloqueo de rama derecha. Okay. Otro dato importante. Sí, doctor. ¿Cómo está orientado el vector de activación? Si, por ejemplo, yo veo en D1 y en ABF, así es como calculan ustedes el eje eléctrico, ¿de acuerdo? Sí. Si mi extrasístole en D1 es positiva y mi extrasístole en ABF es negativa, o sea, predominantemente negativa, mi eje eléctrico del extrasístole, ¿hacia dónde está dirigido? Estaría como ¿Hacia la izquierda? desviado hacia... A la izquierda. Exactamente, está desviado a la izquierda porque D1 es positivo, va hacia la derecha, ¿no? Y ABF es negativo, va hacia arriba. Entonces el eje va a estar, dependiendo del voltaje, claro, en el cuadrante superior izquierdo. Bueno, las extrasístoles que tienen el eje dirigido hacia arriba, eje superior, habitualmente vienen de la pared libre, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho, o de la punta del ventrículo izquierdo, porque la activación va de abajo
hacia arriba. Lo contrario, si tengo un eje eléctrico de mi extrasístole que es inferior, esto es, ¿cómo estaría el eje inferior? Vamos a poner un eje a más 60 grados. ¿Cómo les gusta que esté el extrasístole en D1 y cómo debe de estar en ABF para estar a más 60 grados? Positiva. Sería Positivo en D1 y en ABF. también ¿Cuál? Sí, en ambas. En ambas positivas. Bueno, entonces las extrasístoles que tienen eje inferior habitualmente las encontramos en la base de los ventrículos. Y a grosso modo esto es lo que nos permite saber si la extrasístole es del ventrículo derecho, si es del ventrículo izquierdo, si es basal, si es apical, si es del infundíbulo pulmonar. Hay muchos otros detalles, otras morfologías que no quiero confundir en este momento, pero que nos permiten con una alta precisión predecir en dónde se está generando el foco ectópico de la extrasístole. Entonces, lo recomendable es como sacar el eje de la extrasístole como si fuera el eje del QRS. Claro. Para ver más o menos. Ok. Claro, incluso, por ejemplo, también podemos saber si la extrasístole es endocárdica, porque recuerden que el corazón es tridimensional, o sea, tiene endocardio, miocardio y epicardio. Y las extrasístoles se pueden generar en el endocardio y en el epicardio o intramiocárdicas. Entonces, cuando son extrasístoles muy anchas, o sea que tienen un empastamiento inicial que le llamamos pseudodelta, sugieren fuertemente que vienen del epicardio. Cuando las extrasístoles no son tan aberradas, tan anchas, muy probablemente vengan del endocardio. Sí, gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con fibrilación auricular. Buenas tardes, compañeros. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok, si me trabo, me dicen, ¿va? Sí. Gracias. Bueno, entonces comenzamos con la definición. Bueno, según la guía de práctica clínica mexicana, la fibrilación auricular es una taquicardia supraventricular caracterizada por una activación auricular rápida entre 400 y 700 ciclos por minuto de forma desorganizada y con el consecuente deterioro de la función mecánica auricular. Algo importante de recalcar aquí es que la fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente. Ese era un GIF, pero creo que no se cargó. Bueno, ¿me das la siguiente, por favor? Bueno, en cuanto a epidemiología, tenemos que esta afecta del 1 al 2% de la población general. Algo también muy importante es que su prevalencia aumenta con la edad. Y bueno, este es un importante factor de riesgo de presentar un evento vascular cerebral y esto se va a ver reflejado en el tratamiento. Es responsable también del 25% de estos eventos cerebrovasculares isquémicos y del 50% de las cardioembolias. Y bueno, algo muy importante es que también va a estar muy relacionada con algunas otras patologías, principalmente con la hipertensión arterial. ¿Me das la siguiente, por favor? Gracias. Entonces, en cuanto a factores de riesgo, esto es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta y que tenemos que preguntarle al paciente porque de esto va a también ser parte del tratamiento y también es fundamental que no solamente tratar como tal la fibrilación, sino también las enfermedades subyacentes o en el caso también los estilos de vida. Entonces, esto es muy importante y aquí tenemos una tabla que es engloba engloba muchas de los factores de riesgo y su asociación, qué tan asociada o qué tan poco asociada está. Por ejemplo, vemos que en una edad más
más adulta, por ejemplo, de 80 a 89 años, pues tiene una asociación muy fuerte, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, valvulopatías, infarto de miocardio, que estos principalmente también son consecuencias que van a tener en cuanto a la estructura cardíaca. El sobrepeso, que pues ya lo sabemos, la diabetes. ¿Me das la siguiente, por favor? Y bueno, aquí tenemos otras más. Esta tablita está muy buena. Este artículo que está acá está muy bueno, igual si lo quieren leer. Y bueno, algo también muy importante que resaltaba aquí es que un ejercicio intenso habitual de 5 a 7 días por semana también es un riesgo, un factor de riesgo para padecer esta patología, esta arritmia. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a factores de riesgo, bueno, la edad ya lo dije. Algo que no había comentado es que en la genética varios estudios han visto que hay variantes importantes próximas al gen de un factor de transcripción 2, homeodominio, que es el PIT2, en el cromosoma 4q25. Y bueno, estas variables en este gen modifican el riesgo de presentar fibrilación auricular hasta 7 veces más que la población en general. Y bueno, el sexo femenino, como lo han visto en todas las enfermedades cardíacas, pues tiene menor incidencia en un principio, principalmente por el factor cardioprotector de los estrógenos en la mujer. Y bueno, tiene una menor incidencia y menor prevalencia, pero cuando se llega a dar, la mortalidad es igual a que el sexo masculino. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora en cuanto a hepatiogenia, que es como de lo más complejo, de lo más extenso, por ahora como tal no se entiende aún en su totalidad y se ha dicho que es multifactorial y bueno, han habido muchas teorías. Entonces, algo importante es que los mecanismos pueden clasificarse tanto en factores disparadores como en factores perpetuadores. Y bueno, ¿me das la siguiente, por favor? Entonces, como tal, vamos a necesitar un desencadenante para su inicio, que podría ser un latido auricular prematuro o una taquicardia atrial. Y el otro que también necesitamos es un sustrato anatómico, que esto para su sostenimiento, que principalmente es la remodelación atrial, entre otros que vamos a ver posteriormente. La siguiente, por favor. Entonces vamos a empezar con los desencadenantes. Bueno, en diferentes estudios se han demostrado que hasta en un 94% estos focos iniciadores se encuentran en las venas pulmonares, en tanto que, bueno, también existen otros que no son relacionados a las venas pulmonares, que son la vena cava superior, el ligamento de Marshall y el seno coronario, que, bueno, en cuanto a etiopatogenia, prácticamente, bueno, son similares. Entonces vamos a ver primero las venas pulmonares. La siguiente, por favor. Bueno, desde la fisiología, desde la fisiopatología, perdón, el ostium de la vena pulmonar es el referente anatómico más importante, ya que involucra como tal un tejido heterogéneo alrededor de este. Aquí va a tener una orientación, las fibras, que van a cambiar aquí en esta unión venoatrial. Y esto va a permitir que se dé una función similar como tal a la de un esfínter. Entonces, estas disposiciones hacen que la organización de haces musculares sea muy compleja y que algunos tengan orientación circunferencial y otros longitudinal, que esto va a ser muy importante porque van a generar una disposición de conducción anisotrópica. ¿Me das la siguiente, por favor? Ya. Y bueno, esto como tal de conducción anisotrópica es que en las fibras cardíacas tienen en relación con los enlaces GAP, que ya mencionó mi compañera Yolixina en la mañana, tienen una disposición a conducir el impulso eléctrico más velozmente, longitudinalmente que transversalmente. Entonces, esto va a generar heterogeneidad en pues, la conducción del impulso eléctrico.
Y bueno, esto va a ser un sustrato fundamental para el inicio como tal de la fibrilación auricular. ¿Me das la siguiente, por favor? Y bueno, ahora vamos a tener el rol de la vena cava superior. El rol de la vena cava superior, bueno, aquí en la imagen, esta es una lesión, ¿no? La que está ahí en la foto grande, pero lo que yo quería que vieran es estas fibras miocárdicas que se encuentran en la unión entre la vena cava y la aurícula. Entonces, la porción proximal de la vena cava superior, como tal, contiene estas fibras de miocardio que conectan con la aurícula derecha. Y nuevamente aquí vamos a tener una disposición irregular de las fibras musculares y las brechas entre las uniones que contribuyen como tal a una estructura compleja, igual heterogénea, importante, como una fuente arrítmica, ya sea por reentrada o actividad desencadenada o un aumento del automatismo. La siguiente, por favor. También vamos a tener el rol del seno coronario, que bueno, el seno coronario está rodeado por fibras musculares. Y bueno, estas fibras también pueden ser tanto extensores del músculo de la aurícula derecha, como también poseer otras fibras que vienen de la aurícula izquierda a través del anillo mitral. Y bueno, este entramado, está entrecruzado de fibras musculares, también se ha visto implicado en la génesis de las arritmias, incluyendo pues la fibrilación auricular, también ya sea por actividad desencadenada o un aumento del automatismo o reentradas. La siguiente, por favor. Y bueno, también tenemos el rol de la vena de Marshall, que como tal es un remanente de la vena cava superior que desciende a lo largo de la pared lateral e inferior de la aurícula izquierda, que lo podemos ver, es el de hasta arriba del lado izquierdo superior, que dice vena oblicua del atrio aurícula izquierdo de Marshall. Entonces, bueno, como tal, el ridge o protuberancia lateral izquierda, que es como tal la contraparte endocárdica de la vena de Marshall, es lo que nos importa. ¿Por qué? Porque histológicamente se ha determinado que existen conexiones de fibras musculares que cruzan la vena para conectarla con el ridge. Y bueno, esto también bueno, estas conexiones sirven como puentes a otras estructuras sin necesidad pues como tal de la aurícula izquierda. Y esto pues a su vez permite el inicio de arritmias por medio de macroentradas y también puede proveer conducción epicárdica entre la vena pulmonar y la aurícula izquierda a través del seno coronario. La siguiente, por favor. Bueno, terminamos con los mecanismos disparadores. ¿Tienen alguna duda para pasar a los de mantenimiento? ¿Sí me escucho? No, todo Sí, bien. compañero, todo bien. Sí, sí, te No, escucho. no, está bien. Vale, gracias. Entonces, los mecanismos de mantenimiento, una vez que se ha iniciado la fibrilación atrial, existen múltiples factores que pueden, como tal, perpetuar, hacer que esta arritmia siga. Entonces, vamos a tener que entre ella va a ser la persistencia como tal de disparadores e iniciadores, es decir, por ejemplo, la descarga permanente del foco arritmogénico, o en ausencia de la persistencia de disparadores, vamos a tener como tal el sustrato, que aquí vamos a estar hablando de una remodelación eléctrica y una remodelación estructural. ¿Me das la siguiente, por favor? Bueno, en cuanto al sustrato, esta es como la primera parte del sustrato. El sostenimiento de la fibrilación atrial es el resultado de la combinación entre un disparador y el sustrato electrofisiológico vulnerable, es decir, se necesitan ambos. Y bueno, la conducción de cada uno de estos factores es variable según el contexto clínico y aún no es clara la naturaleza exacta de la relación entre estos. La siguiente, por favor. Entonces, aquí vamos a empezar
con que a menudo la fibrilación no auricular ocurre en el contexto de otras enfermedades cardíacas, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad valvular, hipertensión arterial, que es la principal, enfermedad isquémica, que también es muy importante, falla cardíaca o hipotiroidismo, que también es muy importante, siempre ver que el paciente no sea hipertiroideo, perdón. Entonces, de acuerdo con el tipo, la extensión y la duración de dichas condiciones, aparece una respuesta atrial que pues puede ser buena o mala, es decir, puede que se esté adaptando bien o puede que se esté adaptando mal, pues para tratar de mantener la hemostasis, ¿no? Entonces, a esta respuesta, que principalmente pues, es maladaptativa, se denomina remodelación atrial. Y bueno, esta consiste como tal en cambios celulares, así como en los canales iónicos y en la matriz extracelular, e implica variables estructurales, eléctricas y funcionales. Y bueno, en el cuadrito azul viene que la principal característica de la remodelación atrial es la dilatación, acompañada comúnmente de un incremento progresivo de la fibrosis intersticial, que va a ser muy importante dentro de la fisiopatología de la fibrilación auricular. ¿Me das la siguiente, por favor? Les vamos a empezar también con fibrosis, que la fibrosis es algo muy importante, ya que este miocardio fibrótico conduce en forma heterogénea como resultado de una alteración en un acoplamiento intercelular. Es decir, en la arquitectura de la célula distorsiona la forma y la frecuencia de las uniones intercelulares y la aparición de los circuitos en zigzag. Disculpen, entonces por esto que desempeña un papel crítico. Y bueno, este va a ser principalmente resultado de diferentes lesiones cardíacas que tienen en común, pues el que generan proliferación de la fibrosis. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos que cuando hay una fibrosis atrial, una dispersión heterogénea de la refractariedad, que esto también lo vamos a ver posteriormente, que podría ser, es muy común en la vejez, conforme el paso de la edad, y bueno, un bloqueo o un retardo en la conducción intraatrial. Estos tres van a generar un sustrato ideal para la reentrada. La siguiente, por favor. Ok, entonces, en cuanto al envejecimiento, una pregunta, Adrián, ¿tienes la presentación en PDF o la tienes ¿cómo se llama? En presentación como tal. La tengo en presentación. Ok. Entonces, ¿me das otro clic, por favor? Es que ahí hacía falta algo abajito. Por favor, gracias. No, entonces regrésate. Bueno, la siguiente, por favor. Ándale, esa de envejecimiento. Gracias. Entonces, el proceso de envejecimiento normal, como tal del tejido, por sí mismo genera heterogeneidad en la conducción eléctrica intraatrial, lo que constituye también un sustrato para la reentrada. Y de hecho, bueno, hay una fuerte asociación, es lo que venía bajito, entre una disfunción sinusal y una fibrilación atrial. Y bueno, este sugiere que, que con el tiempo hay un reemplazo de los miocitos atriales por una fibrosis intersticial que ocurre en toda la aurícula, incluyendo también el nodo sinusal. Entonces, por eso que también esto se acoplaba mucho con la fibrosis que hablamos anteriormente. La siguiente, por favor. Y bueno, la inflamación también es un punto clave en la patogénesis de la fibrilación atrial. Por ejemplo, desde el punto de vista clínico, este padecimiento ocurre mucho en el contexto de un fenómeno inflamatorio sistémico local, como la cirugía cardíaca o la pericarditis aguda. Y bueno, siempre que se toman los reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva o la interleucina, en esta patología se hallan elevados.
Y bueno, tal inflamación es parcialmente responsable de la remodelación estructural y eléctrica de la aurícula. De hecho, la inflamación incrementa la heterogeneidad en la conducción al alterar la expresión de conexinas. Y bueno, esto también altera el acoplamiento intercelular. Y bueno, a manera también como de un ciclo, la activación rápida propia de la aurícula en la fibrilación genera una sobrecarga de calcio intracelular que a su vez acelera el proceso de muerte celular. Y pues esto hace que también haya inflamación, que al mismo tiempo desencadena fenómenos de reparación que pues terminan en una remodelación. Entonces es como un ciclo. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí creo que se movió esta diapositiva, había más, pero bueno, les explico. En la remodelación se produce como tal una cascada de cambios eléctricos y cambios estructurales que hacen que la arritmia sea autoperpetue, es decir, que siga y siga, ¿no? Entonces, los cambios en las características electrofisiológicas ocurren por alteraciones en la actividad de los canales iónicos, que a su vez provocan una despolarización parcial y una disminución de la refractaridad en la aurícula. Y bueno, estos dos cambios promueven a su vez la remodelación. Es que, de hecho, aquí no era más bien como un cuadro conceptual, sino más bien era como también un ciclo en donde estos dos factores a su vez promovían la disfunción contráctil y esto a su vez hacían una remodelación estructural que se da principalmente manifestada en una dilatación auricular. Entonces, ¿me das la siguiente, por favor? La remodelación eléctrica es el resultado de la alta frecuencia de activación atrial y los cambios electrofisiológicos típicos consisten en un acortamiento del periodo refractario y del potencial de acción, que este principalmente es consecuencia de la dilatación auricular. También podemos ver una disminución de la amplitud de la meseta del potencial de acción, disculpen, y una pérdida de la variedad de dicho potencial en función de la frecuencia cardíaca. La que sigue, por favor. Entonces, la remodelación celular aquí se produce por una muerte apoptótica de los miocitos atriales. Y bueno, todos estos cambios a su vez generan variables en las organelas, principalmente los que están aquí, que es la pérdida de miofibrillas, la acumulación de glucógeno y variaciones en la forma y tamaño de las mitocondrias, así como fragmentación del retículo sarcoplásmico y dispersión de la cromatina nuclear. Estos son los cambios celulares que se dan. La siguiente, por favor. Y bueno, los que les mencioné son algunos, son como los más relevantes, pero aquí les dejo una tabla con más cambios que se ha visto que tiene esta célula cardíaca o como tal el corazón en la remodelación por la fibrilación auricular, que pues si se dan cuenta son bastantes, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, también vamos a tener teorías que tratan de explicar el mecanismo electrofisiopatológico de la fibrilación atrial. Y bueno, vamos a tener dos. El principal es la teoría de los múltiples fuentes de onda, que esta es como la más aceptada. Y bueno, aquí los frentes de onda irregulares, como lo mencionamos en la definición, van fraccionándose a medida que se dividen al pasar alrededor de las islas de tejido fibrótico o refractario, que por eso era muy importante el sustrato. Es decir, por ejemplo, aquí la imagen había puesto otra, esta era la anterior, esta está mal, les voy a pasar la nueva, pero aquí lo que quería que vieran es que, o sea, ya hay varios frentes de onda que son irregulares, y estos a su vez, cuando chocan con tejidos fibróticos, que sería, por ejemplo, entre un punto entre
un frente de onda y la disección de otros dos frentes de onda, ahí, es decir, se dividen al pasar por estas islas fibróticas. Y bueno, cada frente de onda que se genera después de la división es considerado independiente y puede acelerarse o puede desacelerarse según atraviesa el tejido con mayor o menor refractariedad. Y bueno, la hipótesis sostiene también que la fibrilación atrial se mantiene por múltiples frentes de onda que circulan de manera aleatoria, formando circuitos reentrantes funcionales que, como lo habíamos dicho en la mañana con el carrito, si colisionan, desaparecen, se extinguen o también pueden dividirse en otros frentes de onda que mantienen a la aurícula en una excitación permanente. Y bueno, algo también importante es que se considera que se necesitan al menos 6 frentes de onda interdependientes para sostener la fibrilación atrial. Y bueno, tenemos la segunda teoría, que esta es la teoría del circuito único reentrante o del rotor madre, también así se le llama. Y bueno, dice que es posible que exista una fuente única que establece la actividad reentrante, conocida como el rotor madre, que se podría ver ahí como la estrellita que está bajito, que es de ahí de donde están saliendo todos. Y bueno, esta funciona como un foco que estimula periódicamente el tejido auricular con diferentes frentes de onda que van en múltiples direcciones, como se puede ver ahí, y con propiedades eléctricas variables cada uno a través de todo el tejido auricular. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? Para pasar, ya con esto terminamos la etiopatogenia y la fisiopatología y vamos a pasar al diagnóstico. Por eso les pregunto que si tienen alguna duda. No, creo que no. Ok, bueno, como les decía en un principio, pues estas son teorías, ¿no? Realmente un mecanismo como tal exacto aún se desconoce y pues bueno, es un mecanismo multifactorial como hemos visto, ¿no? Son muchos factores los que están implicados. Y bueno, ya pasando en el diagnóstico al diagnóstico, por el comentado desconocimiento de su mecanismo último, el diagnóstico de la fibrilación auricular sigue siendo electrocardiográfico y no electrofisiológico como en el de otras arritmias. Y bueno, algo muy importante es que todos los pacientes deben someterse a un examen físico y hacer una historia clínica cardiológica y de las arritmias. La siguiente, por favor. Entonces, el punto número 1, súper importante, pues es realizar una historia clínica completa, en donde pues debemos incluir la búsqueda de enfermedades concomitantes, que ya lo hemos dicho muchas veces, son factores clave, tanto para el diagnóstico como para la fisiopatología, tanto para el tratamiento, la determinación del patrón de fibrilación auricular, que lo vamos a ver ahorita, como también valorar el riesgo de un accidente cerebrovascular y, bueno, síntomas relacionados con la fibrilación auricular y las complicaciones relacionadas con la arritmia, como pues la tromboembolia y la disfunción del ventrículo izquierdo. La siguiente, por favor. Creo que no tienes la presentación buena, entonces, y es que sí, hay varios cambios para que sea más comprensible. Entonces, si quieres, déjame compartir la pantalla a mí y esperemos que no tenga ningún problema y ya pero muchas gracias, Adrián. A ver. ¿Ya se ve mi pantalla? No, todavía no. No. Ay, espero que no haya problema. Ahí Ya está cargando. está cargando. Ya se ve. Ya se ve. Entonces, dentro de la historia clínica, como lo hemos comentado, vamos a tener que ver la asociación de los síntomas, en los cuales podrían ser letargo, palpitaciones, disnea, opresión torácica, trastornos del sueño,
fatiga, cansancio, estrés psicosocial, mareos, debilidad e intolerancia al ejercicio, de los cuales los que están subrayados con azul son los que son más comunes. Entonces también vamos a tener una escala para la clasificación de los síntomas. Y bueno, esta se debe utilizar para guiar el tratamiento orientado por los síntomas y para elaborar un perfil longitudinal de los pacientes. Entonces vamos a tener como tal 5 clasificaciones, que es la 1, en donde no hay ningún síntoma. O sea, tiene la patología, pero pues no hay ningún síntoma. Tenemos la 2A, donde son leves, que es aquí la actividad diaria normal, no está afectada por los síntomas de la fibrilación auricular. La 2B, que son moderados, que es la actividad diaria normal, no está afectada, pero los síntomas ponen un problema como tal para el paciente. La 3, que son graves, que es la actividad diaria normal, ya está afectada por los síntomas de la fibrilación auricular. Y la 4, que ya son discapacitantes, que es que se interrumpe la actividad diaria normal del paciente. Y bueno, algo importante aquí es que pues las clases 2A y 2B se pueden diferenciar evaluando si los síntomas de la fibrilación auricular afectan a la funcionalidad del paciente. Por lo tanto, pues se requiere un seguimiento. Como punto número 2, es importante pues hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones, que bueno, está recomendado como tal para establecer el diagnóstico. Y bueno, aquí pues debemos determinar la frecuencia cardíaca y explorar la presencia de defectos de conducción, isquemia y algunos signos de cardiopatía estructural. Está más al frente todo lo del diagnóstico electrocardiográfico, perdón. Entonces, dentro de las pruebas de laboratorio iniciales, vamos a tener las pruebas de función tiroidea para descartar el hipertiroidismo y tirocorticosis como posibles causas, como ya lo había comentado, niveles de enzimas cardíacas para evaluar el caso de que haya un infarto o cardiopatías isquémicas como posibles causas, y los niveles séricos de electrolitos para evaluar las alteraciones electrolíticas como causa potencial, por ejemplo, el desequilibrio en los niveles séricos de potasio que puede causar arritmias. La ecocardiografía transitoria está recomendada para todo el paciente con fibrilación auricular para guiar las decisiones sobre el tratamiento. Y bueno, esta se empleará para identificar la enfermedad estructural, es decir, valvulopatías, evaluar también la función de sistólica y distólica, y evaluar el tamaño del ventrículo izquierdo, también el tamaño de las aurículas y como tal la función del corazón derecho. En cuanto a la clasificación de la fibrilación auricular, vamos a tener otra vez que está dividida en 5. Y bueno, esta segunda presentación, la duración y la terminación, es esta clasificación. Entonces vamos a tener que es la fibrilación auricular diagnosticada por primera vez. Esto también es muy importante porque tiene que ver con el tratamiento. Entonces, en esta pues como tal, no había sido diagnosticada la patología y bueno, independientemente de la valoración que tenga o la presencia de la gravedad de los síntomas. Es decir, viene el paciente por primera vez, ¿no? Y se detecta. La fibrilación auricular paroxística, esta se autolimita en la mayoría de los casos en 48 horas, pero puede durar hasta 7 días. Y bueno, los episodios de fibrilación se revierten en los primeros 7 días, se consideran paroxísticos. La fibrilación auricular persistente, que se mantiene durante más de 7 días, incluyendo los episodios que se terminan por cardioversión farmacológica. Y esto puede durar hasta 12 años. La fibrilación auricular persistente de larga duración es aquella que ya es mayor a un año, o mayor o igual a un año, tras adoptar ya una estrategia de control de ritmo cardíaco, y la permanente, que es pues ya tanto el paciente como el médico asume la patología, por tanto no se adoptan intervenciones para el control de ritmo cardíaco de pacientes. Y bueno, en este caso deben aplicarse medidas para el control de ritmo. La arritmia se reclasificará como fibrilación auricular persistente de larga duración. Bueno, ahora sí vamos con el diagnóstico electrocardiológico, perdón. Entonces, aquí les tengo un electro completo y lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, el diagnóstico se basa principalmente en 3 criterios,
que pues vamos a analizar. El primero es que los intervalos RR deben ser absolutamente irregulares y no seguir ningún patrón repetitivo, con excepción cuando está concomitante con un bloqueo auriculoventricular completo o con formas de taquicardia dependientes de la aurícula para mantenerse. Entonces aquí vemos que no hay en el electrocardiograma, les puse el D2 largo, pues para que se vea, ¿no? Cómo no guardan ninguna relación, están completamente irregulares los intervalos RR. Es decir, hay unos más largos, hay unos más pequeños, hay unos que están todavía aún más largos. El punto número 2 es que no hay ondas P claramente discernibles en el electrocardiograma de superficie, aunque lo que sí hay es cierta actividad auricular que genera unas ondas conocidas como ondas F de Flutter, que van variando en morfología, amplitud, longitud de ciclo y relación con el QRS. La frecuencia es de 320 a 600 latidos por minuto, que esto también es importante porque la diferencia del Flutter es que la del Flutter es menor de 200. Entonces las ondas F pues pueden ser difíciles de apreciar, siendo más claras en las derivaciones precordiales B1 y B2. Entonces son todas estas, son estos como picudos. Aquí estas son las ondas F. Como tal no hay una onda P con una morfología como tal, pero sí están estas ondas que están antes de los complejos QRS. Y bueno, la 3 es que la longitud del ciclo auricular, cuando es discernible, es variable, es decir, hay una irregularidad auricular y suele ser menor a 200 milisegundos. Por lo tanto, la frecuencia auricular es mayor de 300 latidos por minuto. Aquí también algo importante de comentar es que la morfología de los complejos QRS es normal. Es decir, los complejos QRS no son ni estrechos, a menos de que pues exista un bloqueo de rama persistente, ¿no? Preexistente, perdón. Bueno, ya que pasamos con el diagnóstico, vamos al tratamiento, que es lo último. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, va bien, gracias. No, sí. Yo tengo una pregunta, doctor. Sí, doctor, dígame. ¿Puedes explicar por qué tienes estos intervalos RR tan irregulares en la fibrilación auricular? El ritmo auricular, de hecho, es un poco más rápido. Suelen describirlo como frecuencias de 400 a 700 latidos por minuto. El ritmo que va de 300 a 350, 400 latidos es el ritmo del flutter precisamente, y es un ritmo de ondas F con mayúscula que es un poco más organizado, o entre comillas más organizado, ¿sí? Pero ¿cómo explicarías esta irregularidad de los complejos QRS o RR? Es porque hay, no todas las despolarizaciones auriculares alcanzan ¿cómo se dice? Alcanzan para poder despolarizar a los ventrículos. Es por eso que ahí está, no todos lo alcanzan a despolarizar y solamente algunos sí. Entonces, por esto que hay una irregularidad entre los RR. Uh-huh. ¿Y quién es el principal involucrado en esto? ¿A qué se refiere con el principal involucrado? ¿A lo de las venas cavas? ¿De las venas pulmonares? ¿O cómo? Despolarización ventricular. O sea, tú puedes tener, por ejemplo, ahí tenemos 2, 4, 6, 9 contracciones auriculares por una contracción auricular, ventricular, 5 contracciones auriculares por una contracción ventricular. ¿Quién es el que se encarga de modular la respuesta ventricular? El nodo auriculoventricular. Exactamente.
Entonces, si tú tienes un nodo aurículo-ventricular que conduzca, que tenga un periodo refractario muy corto y una velocidad de conducción muy rápida, vas a tener respuestas ventriculares también muy rápidas, a veces incluso difícil de distinguir las ondas F de los complejos QRS porque están metidas las ondas F en la onda T y en el QRS y no se ve esta morfología tan fácil de juzgar como una fibrilación auricular. Cuando ya tienes un electro como el que estamos viendo en la pantalla, el nodo auriculoventricular o está enfermo de forma intrínseca o tú ya tienes farmacológicamente alterado el nodo auriculoventricular. O sea, ya estás usando algún calcio antagonista, algún beta bloqueador o algún antiarrítmico. Sí, de hecho es algo para que sea la frecuencia mayor, ¿no? De 300 latidos por minuto. ¿Cómo? Es que había leído en la bibliografía que cuando se utilizan este tipo de fármacos es cuando Sí. se da una frecuencia mayor. Perfecto. Es una frecuencia ventricular menor cuando utilizas calcio antagonistas o beta bloqueadores, porque lo que haces es bloquear el nodo auriculoventricular. O sea, vamos a suponer que tienes un electrocardiograma con una frecuencia ventricular de 180 latidos por minuto y prácticamente no ves irregularidad por la frecuencia tan rápida ventricular, no ves irregularidad entre los complejos RR. A ver si posteriormente tengo oportunidad de buscar un electro para que observen que no se ven las ondas F y que solamente se ve un ritmo muy rápido ventricular. ¿Qué maniobra utilizarías, no farmacológica, para hacer que se abra el intervalo RR? No farmacológica. Ajá. Pues podría ser ya la desfibrilación, ¿no? No. Esa sería una herramienta ya de tratamiento, ¿no? Sí. ¿Alguien puede ayudarle al doctor? ¿Serían las maniobras vagales? Exactamente. Cierto. O sea, tú lo que vas a hacer como, recuerden, esto es muy importante, el nodo auriculoventricular es un modulador que va a regular la frecuencia de descarga ventricular. O sea, hay taquicardias auriculares que generan una extrasístole auricular y conduce al ventrículo, o sea, la relación es 1 a 1, es porque el nodo auriculoventricular conduce de forma muy rápida y tiene periodos refractarios cortos. Pero si nosotros tuviéramos una conducción de 1 a 1 con esta frecuencia de descarga auricular, en pocos minutos tendríamos una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Por eso es tan importante la modulación que ejerce el nodo auriculoventricular en los latidos que se generan en las aurículas y que muchos son bloqueados en el nodo para evitar que degenere a fibrilación ventricular. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Rápidamente, díganme 3 maniobras vagales. Masaje carotídeo. ¿La de Valsalva? Una maniobra ¿El de masaje Valsalva. carotídeo? Ajá. Otra. Había leído que también era presionar los globos oculares, ¿no? Pero creo que ya no se utiliza esa. Sí, ocasionaban desprendimiento de retina cuando eran muy intensos. Pero exacto, todas esas son maniobras vagales y lo que hacemos con las maniobras vagales es aumentar la refractariedad en el nodo auriculoventricular. Entonces, en lugar de dejar pasar 2 impulsos de 5 que se generan en la aurícula, pues voy a bloquear 4 o 5 impulsos y hace que se abra la arritmia y que se vea la fibrilación auricular. Este ejemplo es idéntico para el flutter como para la fibrilación auricular. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Bueno, adelante, doctor.
Muchas gracias. Se me había pasado poner eso. Es muy importante también. Sí, Entonces, vamos con el tratamiento. Bueno, el tratamiento se va a dividir en dos. El principal es en la prevención del tromboembolismo sistémico, que va a ser el principal. Bueno, sí es el principal, y el manejo de la arritmia. La prevención del tromboembolismo sistémico se basa principalmente por ya sea antagonistas de calcio o no, de potasio, perdón, no, sí, de vitamina K, disculpen, o no antagonistas de vitamina K. Y el manejo de la arritmia va a ser tanto el control ya de la frecuencia como el control de ritmo, que a su vez se va a dividir en otros que vamos a ver posteriormente. Entonces, algo principal que tenemos que ver es que no, bueno, no en todos está indicado como tal el tratamiento con anticoagulantes. Es por eso que nosotros tenemos que evaluar a nuestro paciente con esta escala. Entonces, vamos a tener estos factores y nosotros vamos a ver qué puntaje tiene nuestro paciente. Y esto va a diferir también entre mujer y hombre. ¿Por qué? Porque con el solo hecho de ser mujer ya tienes un punto, entonces difiere. Entonces aquí tenemos la escala que, bueno, se va a identificar si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, si es hipertenso, su edad, si es diabético, si ha tenido accidentes cerebrovasculares anteriores, previos, también si tiene una enfermedad vascular, su edad nuevamente y la categoría del sexo femenino, que es lo que les comentaba anteriormente. Entonces, por tanto, los pacientes masculinos, no, los pacientes sí masculinos con mayor o igual a 2 puntos y las pacientes femeninas con mayor o igual a 3 puntos van a ser como tal los que va a estar indicado el tratamiento anticoagulante. De hecho, aquí está en este mapa conceptual. Entonces, vamos a, también algo muy importante evaluar en primera instancia, es que si nuestro paciente tiene alguna alteración valvular, automáticamente va a ser tratado con antagonistas de la vitamina K. Pero si este no tiene un padecimiento valvular, vamos a hacer la escala y bueno, en 0 pues no está indicado, ¿no? En 1 o 1 más, si es mujer, se debe considerar aquí la anticoagulación y ya mayor de 2 para hombres y mayor de 3 para mujeres ya está indicada como tal la anticoagulación. Y bueno, aquí nosotros de preferencia vamos a utilizar los no antagonistas de vitamina K por cuestiones que les voy a explicar más adelante, pero también puede ser una alternativa los que son de vitamina K. Entonces, también algo muy importante que debemos de hacer es evaluar, que debemos de hacer antes de iniciar con un tratamiento anticoagulante, es evaluar el riesgo de sangrado que tenga este paciente y lo vamos a hacer mediante la escala Hasbled. Entonces, aquí vamos a valorar nuevamente la hipertensión, la función hepática, renal, un EBC, sangrado, un IRL lábil y la edad avanzada o fármacos o alcohol. Entonces, aquí una puntuación mayor de 3 indica un riesgo elevado. Entonces, algo muy importante es que una puntuación elevada no significa contraindicación como tal de tratamiento anticoagulante, porque este es esencial para evitar un accidente cerebrovascular. Entonces, en lugar de ser contraindicado, lo que nosotros vamos a hacer es corregir todos los factores de riesgo que puedan ser tratables y posteriormente ya hacer el tratamiento, ya aplicar el tratamiento. Entonces aquí tenemos todos los factores que pueden ser modificables en caso de que nuestro paciente tenga un riesgo de sangrado alto. Entonces aquí los tenemos, ya después los checan. Entonces, como les comentaba, los antagonistas de vitamina K son el tratamiento más seguro para pacientes con valvulopatía mitral. Y bueno, su uso está limitado debido a que requiere mucha monitorización en cuanto a dosis y todo eso. Entonces, vamos a pasar al siguiente, pero este es el importante para valvulopatías. Me voy a tratar de ir más rápido.
porque ya sé que ya es tarde y que ya se aburrirá. Y bueno, los no antagonistas de vitamina K, como el dabigatran y los inhibidores del factor 10, como el apixaban y edoxaban, son como tal los de primera elección en pacientes que no tienen alguna valvulopatía, porque estos tienen un efecto más predecible y no necesitan una monitorización regular como tal. Aquí tenemos las dosis y bueno, los acomodé de acuerdo al que tiene más una mejor tasa de sobrevida, bueno, de efectividad, a comparación de la warfarina, que era el que se utilizaba antes como primera elección. Entonces, el primero que tenemos es el dabigatran. Aquí en esta tablita, algo muy importante también que me faltó decir es que el tratamiento también se va a hacer de acuerdo a las características que tenga el paciente. Entonces, es individualizar el tratamiento en cada uno de los pacientes y para eso está esta tablita. En esta, pues, mete todo de todos los medicamentos para nosotros tomar una decisión terapéutica. En las recomendaciones es que no se mezclen anticoagulantes orales y antiagregantes, como en algunos artículos se dice, ya que aumenta el riesgo de sangrado. Y bueno, no se recomienda también los NACO en pacientes con válvulas cardíacas mecánicas, como ya lo habíamos dicho anteriormente. El tratamiento para el control ya de la frecuencia cardíaca, vamos a tener un agudo y uno pues ya crónico posterior. En este, principalmente debemos de descartar causas que puedan dar esta frecuencia tan alta. Entonces aquí, de primera elección, vamos a emplear los betabloqueadores como el dialtazeno o verapamilo, que estos son bloqueadores de los canales de calcio. Y bueno, estos ya se utilizan más que la digoxina. La digoxina antes era como el principal, pero debido a todas las interacciones y a la velocidad que tienen mejor los betabloqueadores, se están utilizando últimamente más. Entonces, algo muy importante es que aquí vamos a revisar en primera instancia si nuestro paciente, cómo está su función del ventrículo, su función de eyección del ventrículo izquierdo. Y bueno, si este es mayor o igual a 40%, vamos a seguir con lo que les acabo de decir, que es un beta bloqueador o un bloqueador del canal de calcio. Y bueno, aquí la meta va a ser menor de 110 latidos por minuto. Es decir, de una frecuencia que tengamos, no sé, de 300, la vamos a bajar a 110. Y si nuestra fracción de eyección del ventrículo izquierdo es menor al 40%, aquí lo que más se recomienda de primera instancia es amiodarona. Aquí tenemos igual las dosis, se las dejo para que lo vean. Y bueno, posteriormente vamos a tener el control del ritmo en la fibrilación auricular, que aquí algo muy importante es la estabilidad hemodinámica. Es decir, el paciente está bien, está estable o no. Si el paciente no está hemodinámicamente estable, vamos a pasar directamente a la cardioversión eléctrica como primera instancia rápidamente. Si no, pues va a ser elección del paciente si quiere una cardioversión eléctrica, que para esto también se necesita una preparación, o una cardioversión farmacológica, aunque los estudios como tal prefieren la cardioversión eléctrica, ya que este tiene un resultado positivo del 80 al 90% a comparación de una cardioversión farmacológica que tiene del 50 al 70%. Aquí algo también a recatar es que la miodarona y la flecainidina son como los que tienen mejores resultados según los estudios. Y bueno, vamos a tener que para la restauración aguda del ritmo sinusal, podemos tener la cardioversión farmacológica y la cardioversión eléctrica. Y bueno, esto fue lo que les acabo de comentar en la pasada, pero algo muy importante es que la cardioversión farmacológica no requiere una sedación y ayuno, a comparación de la cardioversión eléctrica, que sí lo requiere y que además, requiere que nuestro paciente esté dormido, ¿no? Que esté sedado, por decirlo así. Y bueno, tenemos a la restauración por cardioversión eléctrica, que algo aquí importante es que principalmente se utiliza lo que es la anteroposterior,
pero aquí en fibrilación auricular vamos a utilizar más la anterolateral, ya que da un mejor impulso eléctrico directo sobre la aurícula izquierda. Y bueno, algo importante solamente a recatar es que, por ejemplo, aquí nuestro voltaje principal va a ser aproximadamente de 200 joules, y algo muy importante es que podemos hacer hasta 4. Cada una tiene que ser con un intervalo de 1 minuto entre una y una para no generar lesiones, y cada una tiene que ir aumentando de 100 en 100. Y el tratamiento antiarrítmico a largo plazo, bueno, el objetivo principal como tal, pues es mejorar los síntomas relacionados, ¿no? Y bueno, aquí también es importante que nosotros tengamos en cuenta la calidad de vida del paciente, las enfermedades, las patologías que estén en coadyuvantes, y también la elección del paciente, ¿no? Qué es lo que quiera. Y bueno, aquí también algo muy importante que creo que no se dice en este cuadro es que, aparte de tratar como tal esta patología, la fibrilación auricular, tenemos que tratar mucho las otras enfermedades concomitantes, ya que es algo indispensable. Entonces aquí les dejo pues este mapa, aquí pues lo dice todo, ¿no? Y nuevamente les pongo un cuadrito en donde pues vienen todo lo que necesitamos saber para tener en cuenta en cuanto a la terapéutica del paciente, ¿no? ¿Cuál es la mejor elección? Les señalé aquí con 2 cuadritos que, por ejemplo, en este caso, la flecainidina y la amiodarona, como lo había comentado antes, son como de los mejores. Y bueno, el control farmacológico de la frecuencia a largo plazo van a ser los betabloqueadores nuevamente, que son los fármacos de primera elección, o en segunda opción, los bloqueadores de los canales de calcio, como el verapamilo y el dialtazem. Y bueno, también tenemos el digital y la amiodarona, que el digital como tal, su uso ha disminuido. Antes era muy usado, últimamente ya no tanto. Y esto más que nada es por lo que tarda en hacer su efecto. Y la amiodarona, que también esto es útil, pero lo tenemos que utilizar como última opción, ya que tiene muchos efectos adversos. Y aquí tenemos nuevamente un esquema para tomar la decisión terapéutica en un paciente ya a largo plazo. Y por último, también un tratamiento muy importante es la ablación de las venas pulmonares, que como tal pues es un procedimiento en el cual, mediante calor o mediante frío, vamos a crear un tejido cicatrizal a fin de bloquear las señales eléctricas que pueden provocar los latidos del corazón temblorosos. En este caso serían los ostiums pues, de las venas pulmonares, como se ve aquí en la imagen. Y tengo el video, pero si quieren mejor lo ven después, porque creo que ya es tarde y ya me tardé bastante. ¿Tienen alguna duda de fibrilación auricular? Doctor, llevamos 1 hora 30 minutos, vamos bien. Sería menospreciar todo el esfuerzo que han hecho en su clase, el no darles el tiempo correcto para cada tema. Creo que nos vamos a parar mañana tempranito y vamos a tener que terminar la clase de arritmias, lo que falta flúter auricular y reentrada, ¿verdad? Sí, ya es más rápido. Es más rápido. Y para continuar con los bloqueos auriculoventriculares, yo creo que podemos empezar a las 7:30 y terminar a las 9:30, ya vemos si nos da el tiempo. Quiero hacer algunos apuntes con respecto a la fibrilación auricular. La fibrilación auricular, a mí me lo parece que es una de las arritmias más sencillas de diagnosticar en un electrocardiograma. O sea, cuando ustedes observen una irregularidad de complejos QRS y un ritmo caótico auricular donde no sepan definir la onda P, es fibrilación auricular en un 80-90% de los casos. El diagnóstico entonces electrocardiográfico no es difícil.
Creo que lo difícil es mantener al paciente en ritmo sinusal, o incluso cuando ya son fibrilaciones auriculares de larga evolución, mantener el control del ritmo. Aquí creo que el manejo anticoagulante que acabas de dar está completo, no tengo nada que decir al respecto. En el control del ritmo y del control de la frecuencia también es correcto lo que acabas de decir. Creo que lo primero que tenemos que diferenciar de un paciente que llega a urgencias o a tu consultorio con una arritmia cardíaca y que consideras que es fibrilación auricular, es determinar si es un paciente que viene hemodinámicamente estable o hemodinámicamente inestable, porque a partir de ese punto vas a tomar tus decisiones terapéuticas. Por ejemplo, paciente hemodinámicamente estable. Ustedes saben que el uso de beta bloqueadores y de calcio antagonistas pueden deprimir aún más la función ventricular. Entonces, si el paciente viene con inestabilidad hemodinámica, pues le vamos a dar un empujoncito o un empujonzote a la fibrilación a la función ventricular si empezamos a utilizar estos fármacos para control de la frecuencia. De igual forma, el uso de amiodarona, de flecainida, de sotalol, de dromedarona, se reserva para pacientes hemodinámicamente estables habitualmente. Creo que un paciente hemodinámicamente inestable hay que darle cardioversión eléctrica de entrada. Ahora, el tratamiento de la cardioversión eléctrica no solamente es en pacientes hemodinámicamente inestables. Yo puedo tener fibrilaciones auriculares persistentes en donde ya usé metoprolol, amiodarona, verapamilo, diltiazem, flecainida, dromedarona y no le quito la fibrilación auricular. Hay un grupo de pacientes que habitualmente los que responden bien son los que tienen aurículas pequeñas, que no tienen mala función ventricular, en donde la cardioversión eléctrica programada puede ser una herramienta útil para mantener al paciente en ritmo sinusal. Obviamente, damos la cardioversión eléctrica, pero vamos a continuar con el tratamiento antiarrítmico. Ojo, los beta bloqueadores y los calcio antagonistas se consideran también antiarrítmicos, pero estos los utilizamos en el tratamiento de la fibrilación auricular habitualmente para control de frecuencia, no como medida profiláctica, porque puede ser que yo le quite la fibrilación auricular a mi paciente. Si yo le quito la fibrilación auricular con cardioversión eléctrica, con administración intravenosa de amiodarona, el tratamiento posterior de ese paciente que quedó en ritmo sinusal no debe de ser con beta bloqueador, con digoxina o con calcio antagonista. Debe de ser con un antiarrítmico como la amiodarona, la dromedarona, la propafenona o la flecainida. Y entre más temprana sea el tratamiento médico y tratar de curar la fibrilación auricular, el paciente va a tener menos remodelado auricular, menos cardiomiopatía inducida por la fibrilación y más tiempo lo podemos mantener en ritmo sinusal. Esto es muy importante porque las generaciones pasadas de cardiólogos tienen una resistencia natural a la realización de un estudio electrofisiológico y la ablación o crioablación de venas pulmonares. Y actualmente es una de las herramientas curativas que pueden mantener al paciente durante años en ritmo sinusal, mejorando tanto la calidad de vida como la sobrevida de estos pacientes. Entonces, recuerden que si se enfrentan a un paciente con fibrilación auricular, es muy importante determinar en qué fase de su cardiopatía estructural se encuentra, porque también esto es algo muy importante. Casi todos los pacientes que tienen fibrilación auricular tienen cardiopatía estructural. Un grupo pequeño de pacientes puede ser una fibrilación auricular inducida por sustancias recreativas como alcohol, cocaína, marihuana, pero también puede ser por hipertiroidismo. Pero la gran mayoría de pacientes que encuentren con fibrilación auricular
busquen cardiopatía estructural. Si no la buscan, obviamente no lo van a encontrar. Tal vez sea un paciente que tuvo miocarditis o una pericarditis hace 10 años y en este momento su fibrilación auricular es la manifestación de esa miocarditis que presentó hace 10 años. ¿Cuál es el sustrato o el factor que determina o que predice la perpetuidad de la fibrilación auricular? Creo que de todos los que citó el doctor, la fibrosis. La fibrosis, ya sea por dilatación auricular, por una cardiopatía hipertensiva o por una pericarditis viral, es uno de los factores que predicen qué tan bien o qué tan mal le va a ir a ese paciente con fibrilación auricular. Si yo tengo una fibrosis en una resonancia magnética de mi aurícula izquierda superior al 30 o al 40% de mi total de aurícula, es un paciente que posiblemente, aunque le haga ablación o crioablación, va a tener recurrencia de la fibrilación auricular. Entonces recuerden este punto, la fibrosis es uno de los determinantes más importantes para predecir la evolución de la fibrilación auricular. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta? No, todo muy bien. No, Gracias. doctor. ¿Todo bien? No, doctor. Bueno, entonces, si les parece bien, mañana nos levantamos 7:30, por favor, para que terminen con Flutter. El Flutter es muy parecido tanto en el diagnóstico, los estudios complementarios. Entonces, enfóquense en algunas otras enfermedades que se asocian al Flutter auricular, cómo hacer el diagnóstico electrocardiográfico del Flutter. El manejo es prácticamente idéntico